Bienvenidos amigos de Primicias, nos encontramos una vez más en las entrevistas que estamos realizando con los cabeza de lista de los candidatos a la Asamblea Nacional por las distintas organizaciones políticas. Este día de hoy estamos con Jimena Borges, ella es la cabeza de la lista para la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3, ex primera dama de la República y quien corre en esta vez para la reelección por la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a ustedes, a todos los amigos cibernautas y especialmente a quienes son fanáticos de este tipo de espacios. Muchas gracias. Comencemos con las preguntas, por favor. Hemos revisado el plan de gobierno del Partido Sociedad Patriótica. Usted es una persona que ya tiene experiencia en el legislativo, entonces quisiéramos saber cuáles son las propuestas concretas que ustedes proponen en cuanto a reformas legislativas. Usted conoce las leyes que las tenemos en vigencia. ¿Cuáles son necesarias cambiar actualmente y urgentemente? En el año 2008, en calidad de asambleísta constituyente y ya de regreso a Quito, formando parte del régimen de transición llamado en esa época Congresillo, pertenecía a la mesa legislativa número 10, donde por iniciativa de otro compañero más asambleísta, Manavita, Trajano Andrade, generamos la ley de extinción de dominio. Obviamente no tuvimos los votos para ser aprobado ni siquiera al interior de la mesa, mucho peor que pase al legislativo. Ha pasado 12 años y hasta la fecha no contamos con este instrumento legal poderoso para un combate real a la corrupción. Por lo tanto, la primera prioridad es esa, tener la ley de extinción de dominio, y si es que la actual asamblea la aprueba en las próximas semanas, es complementaria a la ley de extinción de dominio, la ley de justificación y confiscación de bienes, propuesta única del Partido Sociedad Patriótica, para que de alguna manera haya este tipo de herramienta jurídica que obligue a las personas que ocupan una función pública por designación de la autoridad nominadora o por voto popular, que lleguen a hacer su trabajo en bienestar del pueblo y no a amasar grandes fortunas si es que no son justificadas, porque habrá una instancia que mida cuál es el patrimonio de dicha persona durante su ejercicio y posterior, hasta 2 años después de haber terminado ese ejercicio en el puesto público. Si es que no hay justificación, deberá ser confiscado porque se entiende que provino de un dinero ilícito. Ahora, Jimena, hay unas reformas que han estado pendientes durante la actual asamblea y que se han venido posponiendo y pues ya con los pocos meses que quedan no se van a lograr aprobar, que son principalmente la reforma a la seguridad social y la reforma laboral. ¿Ustedes impulsarán estas dos reformas y hacia qué ámbitos piensan que deberíamos caminar en ambos temas? En el tema de seguridad social, ya llámese el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISFA o el ISPOL, debe encaminarse la reforma para que sean instituciones sumamente técnicas, comenzando con el directorio, donde no debe haber representación del Ejecutivo ni tampoco de otra función del Estado, sino deben estar conformados por personas que tengan el aval y el conocimiento en finanzas, en inversiones, en estudio actuarial, para que vayan a cumplir con esa sagrada tarea de administrar de una manera correcta el dinero de sus afiliados o de sus agremiados, y que no pase lo que hemos visto en este último tiempo que sucedió con el ISPOL, donde encargan a algunos generales que no conocen de la administración de los fondos públicos
y terminan botando al tacho de la basura el dinero, trabajo de toda una vida de quienes pertenecen a la institución policial. Por tanto, la principal reforma debe estar, repito, en haber un cambio en la conformación de las partes decisorias y de lo más alto de estas instituciones para que se conviertan en verdaderas instituciones de una buena administración de esos dineros que les corresponde no al gobierno de turno, sino a todos sus agremiados. Muy bien. Otro tema en la actual asamblea ha sido el de fiscalización, que no ha logrado ser ni eficiente ni oportuna. Han llegado tarde, llegan los juicios políticos solamente a censurar a ministros que ya no están en el cargo, por ejemplo. ¿Cuál sería su propuesta alrededor del tema de fiscalización? Es la columna vertebral del primer poder del Estado, que es el legislativo, porque recordemos que no solamente está ahí para expedir, para derogar o para reformar leyes, sino sobre todo para fiscalizar. Y aquí interviene este factor tan anhelado por parte del pueblo, que es una representación legítima con asambleístas que se identifiquen con el sentir y con las necesidades del pueblo para que vayan a hacer ese pesquisaje, la investigación, la auditoría en las diferentes carteras y ministerios del Estado, así como también en los diferentes programas a nivel nacional, para que no haya ese desvío de fondos. Esto debe estar atado de la mano con la labor que realiza la Contraloría. Por eso, en materia de fiscalización, es fundamental regresar a lo que había antes. No todo lo de antes fue malo. ¿A qué me refiero? A que dentro de la tarea de la Contraloría debe existir el informe preliminar, el informe previo a la adquisición de algún bien o a la ejecución de algún proyecto, el informe previo para prevenir el robo, el atraco, los contratos con sobreprecio, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, la coima, etcétera, etcétera. Eso se va a eliminar con estas medidas preventivas que son el informe previo de parte de la Contraloría y sobre todo implementando lo que ahora muchos países del primer mundo lo tienen, que es el blockchain, un sistema informático con inteligencia artificial que cuenta con todos los datos pormenorizados y precios de cada uno de los elementos y herramientas que se necesita para hacer las diferentes obras en las compras públicas, para que no haya lo que ya mencioné anteriormente. O sea, el imperio de la coima, la concusión, el cohecho y todo lo que deriva en el sobreprecio y en dejar endeudados al pueblo, y sin embargo las obras dejan mucho que desear. Listo. En cuanto a la imagen del legislativo, vemos las encuestas y vemos que, bueno, es un poco normal que los legislativos lleguen al finalizar su periodo con unos índices de aprobación bastante bajos, pero actualmente tenemos una asamblea con el 2% de aceptación, que es un número especialmente bajo, incluso para las asambleas ecuatorianas. ¿Cómo trabajar para recuperar la imagen del legislativo y la confianza de los ciudadanos en los asambleístas? Yo no creo que haya el 2% de aceptación. Yo pienso que es menos del 2%. En ese primer poder del Estado deben estar asambleístas que fundamentalmente rescaten principios, valores, moral y ética, pues eso es lo que debe estar en una unión indivisible con el ejercicio de la política. De lo contrario, se convierte solamente en un antro donde van a feriarse los contratos, las prebendas, los privilegios. También hay reparto de hospitales y
van a lucrar hasta con los carnets de discapacidad. Desde mi punto de vista, es la escala de prioridades lo que debe primar y ser un espejo limpio ante la población, ejecutando y aplicando de una manera consuetudinaria, diaria y de toda la vida estos principios que son eternos. Hay otro tema justamente relacionado con esto, que es de esta sombra de corrupción que dejan casos como el de los diezmos en los actuales asambleístas. Si bien, digamos, no está en manos de ustedes como organización política decidir exactamente quién va a llegar a la asamblea, ¿cómo limpiar esa huella de la corrupción? Más se educa a través del ejemplo. Y lo hemos hecho durante toda nuestra vida, también debe convertirse en un ejercicio permanente dentro del legislativo, por cuanto aquella persona que tiene básicamente el concepto de ser honrado, no porque lo diga, sino porque en realidad es una persona honrada a carta cabal, y honrada quiere decir que no roba el dinero del pueblo, el dinero ni de su madre, pero también honrado quiere decir que no roba la honra ajena. Eso también quiere decir ser honrado. El momento que ejecutemos y apliquemos en todos los actos de nuestra vida esta honradez acrisolada, créame que de una forma casi simultánea se añaden muchas virtudes que demostrarán a la población que sí es posible tener un legislativo conformado por gente que honra la palabra, por gente que sabe respetar los sagrados intereses del pueblo y por quienes seríamos los que inauguremos una ola de decencia y de honestidad dentro de la primera función del Estado. Ahora, estimada Jimena, el Partido Sociedad Patriótica ha presentado candidatos para asambleístas en la mayoría de provincias del país, además de la lista nacional que usted encabeza. Si llegaran a tener una bancada, aunque no sea mayoritaria, una bancada grande en la próxima Asamblea 2021, ¿brindarán ustedes este conocido tiempo de 100 días al nuevo gobierno para que comience a implementar sus medidas, este tiempo como de tregua que es conocido? Sociedad Patriótica, con el número de asambleístas que se definirán en la primera vuelta del 7 de febrero 2021, siempre estará apoyando lo que se merece apoyar para enrumbar al Ecuador a mejores destinos. Pero definitivamente nunca vamos a socapar el robo, el dispendio de recursos y obviamente la dilapidación del dinero que en esta época escasea muchísimo, añadido todavía más a la crisis sanitaria por la pandemia. Es inadmisible que todavía sepamos y sale a la luz todo lo referente a los contratos con sobreprecio, al enriquecimiento ilícito, es decir, todas las formas que engloban el gran saco de la corrupción. Con eso no cuenten porque la bancada de Sociedad Patriótica ya lo ha demostrado históricamente que jamás ha estado cogobernando con el anterior gobierno ni con el actual. Finalmente, Jimena, ¿están ustedes capacitando a sus candidatos asambleístas en la labor legislativa? ¿Por qué le pregunto? Hay la mayoría de candidatos que vemos en las listas actualmente para 2021 son personas que no tienen experiencia, como en el caso de usted, en la labor legislativa. Y muchas veces, por esta razón, los primeros meses de la asamblea se quedan un poco en el limbo hasta ajustarse a estas tareas. ¿Cómo está trabajando en su caso su partido para capacitar a los candidatos? Nosotros tenemos dentro de Sociedad Patriótica el
el Centro de Capacitación Eugenio Espejo, que es el encargado de adiestrar a todos quienes formamos la lista número 3, la lista de Sociedad Patriótica, en primer lugar, en nuestra propuesta, en nuestro proyecto político para el 2021 y obviamente a la par en todo lo que significa la tarea legislativa. Ir al legislativo significa también tratar de lograr mínimos entendimientos con otras bancadas, con asambleístas, inclusive independientes, que muchos no coincidirán con nuestro criterio, con nuestros conceptos, pero que esa es la labor, hablar, por eso se llaman a nivel mundial parlamentarios, porque tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a mínimos acuerdos a fin de empujar un proyecto nacional. De eso se trata la tarea legislativa. Listo, muchísimas gracias, estimada Jimena Borges. Ella es quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3. Que tenga una buena tarde, Jimena. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Hasta luego. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de quedarse pendientes de las próximas entrevistas que estamos realizando a todos los candidatos, a todos los cabezas de lista a la Asamblea Nacional por las distintas organizaciones políticas que corren en el 2021.